7 de la noche, 2 minutos, y avanza a esta hora el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno en el Palacio de San Carlos, en donde el presidente Abelardo Vélez Prella firmará el decreto de emergencia económica. Nicole Buitrago, ¿qué pasa a esta hora? Ana Milena, este Consejo de Ministros inició hace 1 hora y media aquí en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y en la reunión hay una necesidad en primer momento y es firmar este decreto de declaratoria de emergencia económica. Minutos antes de ingresar a esa primera reunión con su gabinete, el presidente de la República, Abelardo Vélez Prella, dijo que principalmente iban a decretar el día de hoy, a publicar este decreto con varios alivios financieros, también con la determinación de cómo va a ser la entrega de los subsidios de arrendamiento para la población afectada tras este terremoto, pero ha anunciado adicionalmente que hay una medida extraordinaria y es la reducción del gasto público. Ha dicho que empezarán a reducir el gasto puntualmente en varios programas sociales que se empezaron a ejecutar en el gobierno anterior. Firmaremos, quien les habla, junto a todos los ministros de despacho, el respectivo decreto madre de emergencia económica. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados. Importante también mencionar que antes de este primer Consejo de Ministros hubo una reunión fundamental con el sector asegurador. El presidente anunció este principal acuerdo que tiene que ver con la agilidad frente al trámite de la entrega o el reconocimiento de las pólizas de los inmuebles que estén asegurados en medio de esta tragedia, principalmente para las familias que tengan viviendas de interés social y para los estratos 1, 2 y 3. Se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados. Cuando un inmueble tenga varios aseguradores o compañías dentro del proceso, pues serán estas mismas aseguradoras las que van a determinar quién va a atender el pago de esta póliza de los inmuebles. Y les quiero terminar con algunos datos frente a ese nuevo balance que entregó el gobierno de esos edificios averiados. Son cerca de 5.809 edificios averiados, 302 edificios colapsados y cerca de 136.000 viviendas con algún tipo de afectación y 30.600 viviendas completamente destruidas. El trágico balance, Nicole, y durante la primera mesa técnica entre el gobierno y el sector privado se estableció un plan de reconstrucción y un cronograma para entregar las diferentes ayudas a los damnificados. Después del terremoto, para miles de familias, la vida quedó en pausa. Casas que se convirtieron en escombros, hogares que dejaron de ser habitables y familias que tuvieron que buscar dónde dormir. Van a volver a comenzar desde cero. Y esa es la raíz de una etapa que el gobierno y el sector privado respaldarán: la reconstrucción. De acuerdo con el más reciente reporte del gobierno, más de 30.600 viviendas quedaron destruidas, más de 136.000 averiadas y 147.464 familias afectadas. Y mientras comienza la reconstrucción, también crecen las reclamaciones ante las aseguradoras. Van más de 10.000 por daños en inmuebles. Pero reconstruir no solo significa levantar paredes. El gobierno plantea una ruta que comienza por saber exactamente qué pasó con cada familia, qué perdió y qué necesita. Esta etapa de caracterización o censo de familias afectadas va hasta el 30 de septiembre. De los 5 departamentos, tenemos 3 departamentos ya avanzando en la caracterización y finalizando. Tenemos 2, como lo es Cali hoy y como lo está viviendo hoy Risaralda, que necesitan terminar todo el tema de levantamiento, de poder levantar escombros, de aún seguir sacando víctimas.
Y en octubre comienza una segunda etapa. Se pondrá en marcha subsidios para arriendo, mientras las familias que tengan viviendas menos afectadas podrán acceder a programas de mejoramiento durante los 6 meses posteriores. El subsidio de arriendo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy ha establecido 100.000 millones para poder mitigar la realidad que están viviendo muchas de estas familias, que puedan acceder. ¿Y cómo lo harán? A través de la caracterización de los territorios. ¿A través de quién? De las gobernaciones. Y después llegará la etapa más larga, la de volver a construir y entregar viviendas. Obviamente articular ya con los constructores de vivienda para ver cuál es la oferta. Nosotros tenemos oferta disponible, tenemos más de 1.000 viviendas hoy terminadas que se podrían vender para estos propósitos. Y mientras tanto, los gremios también hacen una solicitud al gobierno, y es claridad sobre quién gerenciará el Fondo Milagro, un mecanismo importante que recibirá todas las donaciones y que permitirá la reconstrucción real. Y a esta hora volvemos a las regiones afectadas por el terremoto. En Pereira está Nicolás Rojas. Nicolás, usted está en uno de los albergues. ¿Qué le dice la gente allí? Ana Milena, pues hay una noticia en desarrollo en este momento en la capital de Risaralda, y es que las personas afectadas, los damnificados que estaban ubicados en el albergue improvisado, si se puede decir, en el Parque Olaya Herrera, pues ya están llegando a uno que organizó la alcaldía, que es en el barrio Kennedy. Están en el proceso de caracterización. Aquí básicamente pues están intentando identificar quiénes hacen parte del núcleo familiar, pero adicionalmente pues ofreciéndole toda la ayuda institucional de la alcaldía de Pereira, precisamente para caracterizar su casa, y si se puede dar el caso, pues ayudarle con las reparaciones o posteriormente una ubicación. Si quiere, pues vamos a intentar convencer un poco con las personas que están haciendo esta identificación. Un segundito para Noticias Caracol. ¿Tu nombre? Laura Hincapié. Laura, ¿cómo es este proceso de caracterización, por ejemplo, para las familias que van a ser ubicadas en este nuevo albergue? Bueno, nosotros lo recibimos, hay una caracterización que se hace por familia, a cada familia tenemos un jefe de hogar, esa persona es la encargada de todos los trámites de esa familia, entonces los caracterizamos, si son personas con discapacidad, si pertenecen a alguna etnia, si tienen en este momento alguna necesidad médica, si tuvieran alguna situación de fallecidos, desaparecidos debido al sismo. Entonces acá lo que hacemos es dejar consignada toda la información y ya pasarlos para ubicarlos acá. ¿Qué servicios van a otorgarles? Bueno, acá nosotros les vamos a dar, van a tener el albergue temporal, entonces van a tener comida, las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, van a tener también refrigerios, les suministramos agua, tienen baños, tienen duchas. En este momento ya tenemos servicios veterinarios porque hay familias que nos llegan con animalitos, y adicional a eso también tienen una asistencia permanente con médico y enfermeros que les atienden los servicios de salud. Hay una diferencia que hay que hacer, es que digamos el Parque Olaya Herrera era un albergue, si se puede decir, improvisado, este ya es un organizado por la alcaldía. Sí, completamente. Lo que pasa es que en el Olaya se asentaron las personas, era de manera desorganizada, eran pues digamos ellos mismos haciendo sus cosas. En cambio aquí nosotros, todo el equipo de la Secretaría de Vivienda, que es la que está encargada de este albergue, estamos trabajando para que las personas estén bien ubicadas, se sientan bien, estén bien atendidas y cuenten con todos los servicios. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a volver a mostrarles el albergue que se ubicó aquí en el sector de Kennedy. Como les estaba mostrando ahorita, hay baños portátiles públicos precisamente para que las personas pues puedan utilizarlos, pero también hay algunas duchas que organizaron para que las personas se puedan bañar, lavamanos, y pues lo que se espera es que por lo menos 80 personas lleguen a este punto. Recordemos que estaban ubicadas antes en el Parque Olaya Herrera, acá en la ciudad de Pereira. Una solución temporal pero digna. Nicolás, gracias por la información. Y a esta hora, a las 7:11, volvemos a Cali para conocer más detalles de los anuncios en materia de reconstrucción. Stephanie Perlaza, adelante. Andreina, sí señora, mire, de los 12 albergues que funcionan en Cali, pues la alcaldía está trabajando para garantizar condiciones dignas en cada uno de estos albergues. Adicionalmente, ha dicho el alcalde de la ciudad que trabaja para gestionar recursos propios para los subsidios de vivienda. Recordemos que en Cali son 10.000 las familias damnificadas y 25.000 personas afectadas con este sismo. Lo que ha dicho también la administración distrital es que se requiere de 4 billones de pesos para atención humanitaria de primera medida en la capital vallecaucana. Estas son las medidas para atender a los damnificados en Cali. 56 edificios colapsados ha dejado el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. Otras 127 edificaciones están en alto riesgo de colapso, dejando a más de 10.000 familias afectadas.
Ante la grave situación de riesgo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una serie de medidas para aliviar la carga de los afectados. El Consejo de Cali tendrá sesiones extras para poner en marcha proyectos que ayuden a las familias con diferentes subsidios. Uno de ellos nos da las facultades para poder otorgar subsidios. Pero adicionalmente espero hoy estar haciendo unos movimientos internos en presupuesto que nos permitirán arrancar con algunos subsidios. En todo caso, te complemento la otra, nos estamos preparando para atender a 20.000 familias con subsidios por 4 meses. El primer censo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat arrojó que los estratos 3, 4 y 5 son los más afectados. Desde la alcaldía se trabajará en ayudas específicas para la clase media de Cali. Va a haber un proyecto con alivios e incentivos tributarios para ayudar a las personas o propietarios afectados, también incentivos para reactivar la economía. Y también presentaremos un proyecto para crear una medalla que se llamará la Gran Cruz. Ante la emergencia, las necesidades continúan latentes. Los centros de acopio siguen recibiendo ayudas para las familias. Arroz, lentejas, atunes son algunos de los alimentos que las personas pueden donar. Seguimos necesitando ayuda humanitaria no perecedera. Recordemos que esta crisis, pues hay muchas familias que requieren de ese apoyo en cuanto a mercados, en cuanto a agua, no solo en Cali, también en otras ciudades del Valle del Cauca. Mientras que las verificaciones estructurales avanzan, los rescatistas y equipos de bomberos continúan en las labores de búsqueda de personas bajo los escombros. Todavía habrían 5 personas atrapadas, una en el barrio Limonar, 2 en Los Cámbulos y otras 2 más en Cuarto de Legua. El alcalde de Cali también anunció que se iniciarán investigaciones a las edificaciones que fueron construidas entre el 2000 y el 2005 y que no resistieron al terremoto. Asegura que al ser relativamente nuevas no debieron tener afectaciones graves. Edificaciones reducidas a escombros, como estos que ustedes están viendo aquí en la calle de Novena, en el sector de la Alameda, son varias aquí en la capital vallecaucana, tantas que casi 30 toneladas de escombros han sido removidas durante estos 9 días luego del terremoto en la capital vallecaucana. Esto lo ha hecho la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que puso en marcha desde el pasado 10 de agosto una operación especial para atender, transportar y llevar estos escombros en la ciudad. Así se está manejando el tema de los escombros en Cali. A la fecha hemos recolectado más de 30.000 toneladas de residuos de construcción y de munición. Se calcula el número, esto es entre 5 y 6 veces más de los residuos de construcción y de munición RCE que se generan en la ciudad. Estamos en 600 toneladas diarias y aquí hemos superado las 3.000 toneladas diarias de residuos. La Secretaría de Gestión del Riesgo vaya identificando y vaya dando las órdenes para aquellos edificios que lamentablemente se deben demoler. Por supuesto, esta situación de los residuos de construcción y de munición va a aumentar. Hay que decir también que la Ciudadela Petronio continúa como ese punto de acopio donde se reciben las ayudas para las personas damnificadas y también entra en una fase muy especial y es para sostener esas ayudas. Por eso los voluntarios que quieran ayudar en la capital del Valle se pueden dirigir hasta este punto con mercados, con ayudas, pero también con voluntad, más unidos y más fuertes que nunca, porque a Cali la reconstruimos entre todos. Entre todos, sí señora. Gracias, Stephanie. Y seguimos en el Valle del Cauca porque las viviendas que resultaron afectadas y que estaban construidas sobre brazos del mar en Buenaventura serán las primeras que se atenderán durante la reconstrucción en esa ciudad. Juan Pablo Contreras, usted visitó la zona. ¿Qué encontró? Ana Milena, buenas noches. Pues efectivamente recorrimos 2 barrios, La Roñidera, pero también Palo Grande. Estos son los barrios más afectados y donde las casas fueron construidas bajo una cama de mar. Por debajo solo hay aguas del mar que atraviesa pues este departamento. Lo que piden estas comunidades es que la gobernación inicie este plan piloto entonces prontamente. Ese plan piloto que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que comenzaría aquí en el municipio de Buenaventura. La idea es que esas casas se empiecen a construir nuevamente sobre estos cuerpos de agua, ya que son casas de comunidades pescadoras. Acá la gente nos dice que viven cerca de estos arroyos y a estos cuerpos de agua, ya que se les facilita para salir a hacer sus labores diarias. Sin embargo, la necesidad es mucha. El gobierno tomó nuevas decisiones para enfrentar la emergencia. A esta hora es el primer Consejo de Ministros de su gobierno y allí el presidente firma el decreto de la emergencia económica. Sí, Andreina, pero antes de iniciar el Consejo de Ministros, el presidente Abelardo Vélez Asprilla anunció algunos detalles de lo
lo que contendrá esa emergencia económica. Por eso nos vamos de inmediato con Nicole Buitrago. Nicole, ¿cuáles son esas medidas inmediatas anunciadas por el presidente? La medida en este momento es la firma de forma urgente por parte del gabinete de todos los ministros de esta declaratoria de emergencia económica que contiene todo un paquete de alivios económicos, pero también está el ABC de cómo será la entrega de los subsidios para las familias damnificadas. Habló el presidente de la Espriella que dentro de las prioridades también está el orden y la reducción del gasto público, específicamente en programas ejecutados en el gobierno anterior. Firmaremos, quien les habla, junto a todos los ministros de despacho, el respectivo decreto madre de emergencia económica. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados. Pero también hay anuncios relacionados con el sector asegurador que hoy tuvo una reunión muy importante con el presidente Abelardo de la Espriella y tiene que ver con un compromiso puntual y es agilizar los trámites frente al reconocimiento de las pólizas de las viviendas afectadas en medio de la tragedia. Se dará prioridad a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados. En las próximas horas también se espera el anuncio oficial por parte del presidente de esta nueva cúpula militar, pero se ha conocido esta lista de los altos oficiales que retornarían al servicio activo en las principales Fuerzas Armadas. Frente al comandante de las Fuerzas Militares estaría el general Eric Rodríguez Aparicio, que regresa a este servicio activo. Frente al jefe de Estado de Mayor Conjunto estaría el general Carlos Carrasquilla. En la comandancia del Ejército Nacional estaría el general José Bernulfo Soto y en la Escuela Superior de Guerra estaría el general Óscar Leonel Murillo, pero también se conoció quién sería el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Mayor General Alfonso Lozano Ariza, el comandante de la Armada Nacional, el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia. Además de las medidas económicas, los gobiernos nacional y locales también establecieron las primeras rutas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Veamos primero cuál es el cronograma nacional en el que también participa el sector privado. Después del terremoto, para miles de familias, la vida quedó en pausa. Casas que se convirtieron en escombros, hogares que dejaron de ser habitables y familias que tuvieron que buscar dónde dormir. Van a volver a comenzar desde cero. Y esa es la raíz de una etapa que el gobierno y el sector privado respaldarán: la reconstrucción. De acuerdo con el más reciente reporte del gobierno, más de 30.600 viviendas quedaron destruidas, más de 136.000 averiadas y 147.464 familias afectadas. Y mientras comienza la reconstrucción, también crecen las reclamaciones ante las aseguradoras. Van más de 10.000 por daños en inmuebles. Pero reconstruir no solo significa levantar paredes. El gobierno plantea una ruta que comienza por saber exactamente qué pasó con cada familia, qué perdió y qué necesita. Esta etapa de caracterización o censo de familias afectadas va hasta el 30 de septiembre. De los 5 departamentos, tenemos 3 departamentos ya avanzando en la caracterización y finalizando. Tenemos 2, como lo es Cali hoy y como lo está viviendo hoy Risaralda, que necesitan terminar todo el tema de levantamiento, de poder levantar escombros, de aún seguir sacando víctimas. Y en octubre comienza una segunda etapa. Se pondrá en marcha subsidios para arriendo, mientras las familias que tengan viviendas menos afectadas podrán acceder a programas de mejoramiento durante los 6 meses posteriores.
el subsidio de arriendo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy ha establecido 100.000 millones para poder mitigar la realidad que están viviendo muchas de estas familias que puedan acceder. ¿Y cómo lo harán? A través de la caracterización de los territorios. ¿A través de quién? De las gobernaciones. Y después llegará la etapa más larga, la de volver a construir y entregar viviendas. Obviamente articular ya con los constructores de vivienda para ver cuál es la oferta. Nosotros tenemos oferta disponible, tenemos más de 1.000 viviendas hoy terminadas que se podrían vender para estos propósitos. Y mientras tanto, los gremios también hacen una solicitud al gobierno y es claridad sobre quién gerenciará el Fondo Milagro, un mecanismo importante que recibirá todas las donaciones y que permitirá la reconstrucción real. Y a las 7 de la noche, 26 minutos, vamos a las ciudades para conocer las primeras decisiones dentro del plan de reconstrucción y asistencia social. Ustedes los ven allí, nuestros periodistas están listos en las ciudades donde se presenta la emergencia para hablarnos de esas medidas. Vamos a iniciar en Pereira. Nicolás Rojas, ¿cuáles son esos primeros pasos en materia de reconstrucción y auxilios? Pues Ana Milena, varias noticias. Lo primero, la Secretaría de Vivienda confirma que ya se identificaron 36.000 viviendas que se vieron afectadas seriamente por el terremoto y que van a empezar su proceso de reparación. Hoy tenemos 36.000 identificadas, caracterizadas con todos los programas y aplicativos que maneja la DIGER. ¿Qué nos falta? Hoy nos aprueban 100.000 mejoramientos, pero nos indican que esta metodología va a ir por fases. Estamos a la espera de la visita del ministro y del viceministro de Vivienda la próxima semana o antecitos, finalizando esta semana, donde nos indicarán esa metodología y poderle dar una respuesta más ágil y oportuna a todos los pereiranos. Hablamos de 6 millones de pesos en recursos propios para cada pereirano, pero esperemos las directrices del gobierno nacional porque sería por ahora dar una respuesta no consolidada. Pero también hay noticias relacionadas con la reactivación económica. Se van a otorgar subsidios de arriendo para las personas que perdieron sus viviendas. También se van a entregar auxilios económicos para los vendedores informales y apoyos económicos para los pequeños empresarios. Nosotros ya vamos a empezar a entregar subsidios de arrendamiento, 500.000 pesos mensuales durante 3 meses a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas. Pero también a los vendedores informales que tenemos registrados en la alcaldía les vamos a entregar un capital semilla de 1 millón de pesos. Estas ayudas las entregaremos a través de la Cruz Roja Colombiana. A los comerciantes que tuvieron afectaciones en sus negocios les vamos a entregar un subsidio de hasta 5 millones de pesos. Este subsidio se entregará a través de la Cámara de Comercio de Pereira. Hay que señalar que este dinero se va a entregar por fuentes que consiguió la alcaldía de Pereira, pero también otra de las noticias importantes es que el próximo fin de semana, puntualmente el sábado, se va a rehabilitar el Aeropuerto Internacional Matecaña. ¿Y el aeropuerto cuándo empieza a funcionar? Estamos nosotros preparando todo para iniciar, Dios mediante, este fin de semana, el sábado. Esperamos el sábado tener los primeros, la reactivación y el ingreso de los primeros vuelos comerciales. Pero bien, también hay otra noticia que se está desarrollando en Pereira y es que se habilitó este nuevo albergue en el sector conocido como Kennedy para recibir las personas que estaban ubicadas en el Parque Olaya. Esto fue un asentamiento improvisado, son 8 carpas, se van a recibir 80 personas y a este tipo de albergues están llegando los sacerdotes, los obispos del país para escuchar a las personas que lastimosamente estaban viviendo un momento complicado, para aconsejarlos y regalarles un minuto de oración. Estamos en Cartago, en Cali, hay presencia de la iglesia acompañando a tantos hermanos nuestros en esa situación difícil. No llevan camillas ni equipos médicos, sino tiempo para escuchar, palabras para acompañar y fe para quienes sienten que todavía no saben cómo asimilar lo ocurrido. Van de un lugar a otro, Pereira, Cali, Palmira, Cartago, Buga y Buenaventura. A su misión la llaman primeros auxilios espirituales. Es sentir con el corazón la necesidad de la otra persona, es llegar al encuentro y sobre todo como sacerdotes estamos llamados a escuchar. Yo creo que en este momento nuestra comunidad, de manera especial aquí en Pereira, en Cartago, en Cali, necesita ser escuchada. Estos sacerdotes no pretenden reemplazar a los psicólogos. Su tarea es otra, sentarse al lado de una persona, escucharla, permitirle hablar,
guardar silencio cuando sea necesario, acompañarla en medio de la incertidumbre y orar. Porque después de un terremoto, no solamente quedan casas afectadas. A veces tenemos a Dios como un Dios tapahuecos. O sea, Dios a veces solo entra a cubrir situaciones de frustración, o solo tenemos a Dios como el amigo de las buenas circunstancias. Hay que ayudarle a la persona a descubrir que toda la existencia es presencia divina. Hay cicatrices que no se ven. Aún quedan personas con miedo de volver a dormir, el miedo del mañana y recuerdos que regresan una y otra vez. Superar todo, la tristeza, la rabia, como la incertidumbre de todo, y a través de hablar con ellos llega la calma. Y el profundo dolor que deja la pérdida de un ser querido. Habemos muchas personas aquí, cierto que lo hemos perdido todo. Entonces, a veces uno queda como pensando qué vamos a hacer, qué va a pasar con nosotros, y entonces ellos nos aconsejan sobre eso. La angustia de no saber qué viene después. Tenemos algo muy preciado que es la vida, y tenemos la valentía de volver a salir adelante. Pero para algunas personas, hablar y rezar ayuda. Dios me dijo, no hermano, es para allá y vamos para adelante y no se echa a morir, porque vamos a salir de esto y vamos a salir más fuertes todavía. Este grupo de sacerdotes no saben exactamente cuántas personas van a encontrar en el camino, pero sí llevan una consigna. Todavía falta mucho por escuchar y sanar. Las necesidades no son solo materiales, también psicológicas y espirituales. Ahora vamos a Cali nuevamente para conocer allí cómo avanza el proceso de búsqueda de personas y cuáles son las últimas medidas anunciadas por el alcalde Stephanie Perlaza. ¿Cuáles son las razones para esa investigación de la que habla el alcalde? Sí, Andreina, mire, todavía se adelantan labores de búsqueda de cuerpos en los barrios El Limonar, Los Cámbulos y Cuarto de Legua. Y con respecto a las investigaciones, pues el alcalde ha anunciado investigaciones a edificaciones colapsadas que fueron construidas entre los años 2000 y 2005, porque ha dicho él que al ser relativamente nuevas, pues no debieron presentar este tipo de afectaciones. ¿Para qué son esas investigaciones? Pues para determinar si hubo fallas en la construcción, en el diseño o en el cumplimiento de las normas. 56 edificios colapsados ha dejado el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. Otras 127 edificaciones están en alto riesgo de colapso, dejando a más de 10.000 familias afectadas. Ante la grave situación de riesgo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una serie de medidas para aliviar la carga de los afectados. El Consejo de Cali tendrá sesiones extras para poner en marcha proyectos que ayuden a las familias con diferentes subsidios. Uno de ellos nos da las facultades para poder otorgar subsidios. Pero adicionalmente espero hoy estar haciendo unos movimientos internos en presupuesto que nos permitirán arrancar con algunos subsidios. En todo caso, te complemento la otra, nos estamos preparando para atender a 20.000 familias con subsidios por 4 meses. El primer censo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat arrojó que los estratos 3, 4 y 5 son los más afectados. Desde la alcaldía se trabajará en ayudas específicas para la clase media de Cali. Va a haber un proyecto con alivios e incentivos tributarios para ayudar a las personas o propietarios afectados, también incentivos para reactivar la economía. Y también presentaremos un proyecto para crear una medalla que se llamará la Gran Cruz. Ante la emergencia, las necesidades continúan latentes. Los centros de acopio siguen recibiendo ayudas para las familias. Arroz, lentejas, atunes son algunos de los alimentos que las personas pueden donar. Seguimos necesitando ayuda humanitaria no perecedera. Recordemos que esta crisis, pues hay muchas familias que requieren de ese apoyo en cuanto a mercados, en cuanto a agua, no solo en Cali, también en otras ciudades del Valle del Cauca. Mientras que las verificaciones estructurales avanzan, los rescatistas y equipos de bomberos continúan en las labores de búsqueda de personas bajo los escombros. Todavía habrían 5 personas atrapadas, una en el barrio Limonar, 2 en Los Cámbulos y otras 2 más en Cuarto de Legua. El alcalde de Cali también anunció que se iniciarán investigaciones a las edificaciones que fueron construidas entre el 2000 y el 2005 y que no resistieron al terremoto. Asegura que al ser relativamente nuevas no debieron tener afectaciones graves. Gracias por continuar con nosotros. Las viviendas que resultaron afectadas y que estaban construidas sobre los brazos del mar en Buenaventura serán las primeras que se atenderán durante la reconstrucción en esta ciudad. Hacemos contacto con Juan Pablo Contreras. Juan Pablo, usted visitó esta zona de Buenaventura. ¿Qué encontró?
Andreina, buenas noches. Sí, señora, recorrimos dos de esos sectores más afectados, Palo Seco y La Roñidera, y justamente estamos en un albergue en La Roñidera donde sus habitantes están en este momento preocupados porque las carpas que les alquilaron les están pidiendo pues que paguen los días adicionales y si no, se las van a quitar. Aquí dicen que no tienen los medios y que entonces le siguen pidiendo ayuda al gobierno para que inicie el proceso de reconstrucción de estas viviendas que, como usted lo mencionaba, Andreina, fueron construidas sobre el mar, con unas columnas de madera sobre el mar y pues que fueron las que más sufrieron afectaciones. Debajo de las casas donde en cualquier otro barrio habría tierra, por aquí pasa el mar. En este rincón de Buenaventura las viviendas fueron levantadas sobre el agua. Son casas palafíticas, construidas durante décadas por familias que aprendieron a convivir con la marea, pero el movimiento de tierra terminó con sus viviendas. ¿Espera usted reconstruir en este mismo terreno? Aquí mismo, sí, aquí mismo. Tantos años que tenemos como 40 y pico años estar viviendo aquí. Entonces me parece seguir viviendo, pues hacer su casa aquí mismo. Para muchos alejarse del mar también significa alejarse de su trabajo, de sus redes familiares y de una forma de vida que han construido durante años. La mayoría de quienes viven en estos barrios son pescadores. Mi marido es embarcado, él es pescador. Yo y comerciante, yo vendía mi cacharro aquí, vendía papitas, cosas así de mercado y todo se fue, todo, la casa, todo. Aquí se han mantenido unidos por la fuerza de su comunidad, se han dado la mano y aunque las casas han caído, no ha faltado el techo para pasar la noche. Cuando a alguien se le cayó la casa y gritaba, salía un vecino, salía el otro, han ayudado todos en común a desbaratar las casas, todo lo han hecho en común. Y es que justamente el plan piloto de la reconstrucción del Valle del Cauca comenzará aquí, en Buenaventura, según la gobernadora. Ya vamos a hacer un primer piloto con 90 viviendas en Buenaventura, palafíticas, y que las vamos a reconstruir con ellos mismos, con la comunidad, lógicamente pagándoles sus jornales para que ellos puedan tener ingresos y así de esa manera vamos a comenzar. Por lo pronto las comunidades seguirán haciendo a un lado los escombros para alistar un nuevo terreno para reconstruir sus vidas. Chocó, otra de las regiones duramente golpeadas por el sismo, recibió hoy a un grupo de militares argentinos y también a expertos de la Universidad Nacional de Colombia. Julián Ríos, ¿cuál será la misión de estos dos grupos en Quibdó? Hola Ana, mírenla, le cuento cuál es la misión aquí al lado de estos jóvenes de Quibdó que están llegando a todos los barrios. Aquí llegaron al barrio Tomás Pérez a ayudar a descargar la mercancía y la ayuda humanitaria que está llegando a diferentes rincones del país e internacional. Pues se trata de unos soldados argentinos, 32 militares que llegaron en un avión de la Fuerza Aérea, traen maquinaria importante y una planta muy especial que va a poner el agua al servicio del consumo de los quibdoteños y también de los chocuanos. Esta es una importante ayuda porque potabilizará todo el agua que está entrando en malas condiciones aquí a diferentes barrios. Van a estar en las zonas afectadas, igualmente traen un restaurante de campaña. Este restaurante producirá 1.500 raciones de desayunos, almuerzos y comidas diarias. También los expertos de la Universidad Nacional, ingenieros que están al servicio de Quibdó, llegaron hoy, ya revisaron muchísimas estructuras y también algunas de ellas importantes de monumentos, de sedes e instituciones de patrimonio nacional colombiano. Veamos. Los expertos de la Universidad Nacional llegaron temprano al aeropuerto de Quibdó y de inmediato se desplazaron a territorio para hacer las inspecciones de edificaciones que están en riesgo. El propósito principal de estos docentes es analizar las estructuras de las edificaciones y las sedes educativas declaradas Patrimonio Nacional y que resultaron afectadas con el terremoto. Son 5 bienes declarados Patrimonio Nacional y Cultural en el Chocó. De allí algunos escombros. Sí, eso es lo que cayó del muro. Este es el Colegio Manuel Agustín Santa Coloma, fundado en 1934 y declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Sus columnas aguantaron el fuerte movimiento telúrico y se mantienen de pie. Las estructuras
más antiguas han tenido mejor calidad de construcción y mejor comportamiento. En el transcurso del día, los expertos inspeccionaron varias sedes. Hay algunos que se pueden habitar, hay otros que de todas maneras tienen que requerirse un estudio adicional para poder ser habitados otra vez. En la mira no solo tienen el análisis de las estructuras de los bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación, sino también de cientos de viviendas construidas en madera, como la de la señora María Bejarano, en el barrio Las Palmas, que terminó destruida. Por lo que uno compra la madera, y esas maderas como son de lunas malas, entonces eso cada rato uno tiene que vivir tumbándola. Entre el IDIGER y los ingenieros de la Universidad Nacional se han inspeccionado las estructuras de más de 1000 viviendas. Los docentes aseguran que unas 200 viviendas construidas en madera y cemento tendrían que ser demolidas. Palestina es uno de los municipios de Caldas afectados por el terremoto. Muchas de sus calles comerciales hoy están solas por el colapso de las edificaciones. Recorrimos el lugar con el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien explicó a los habitantes el plan de ayuda. En Palestina, Caldas, 9 días después de la tragedia, el silencio se convirtió en parte del paisaje. Calles vacías, escombros, rastros de ropa y locales cerrados. En las pocas puertas que aún permanecen en pie, un aviso se repite y estremece: riesgo de colapso. Hubo gente que tuvo más comprometidos los bienes, pues obviamente están recibiendo sus ayudas, pero en la parte de materiales apenas se comenzó a recibirle el beneficio en todo el territorio. Paredes abiertas, techos venidos abajo y negocios que se quedaron a mitad de camino reflejan la fuerza con la que el terremoto sacudió la tierra. Estas viviendas también quedaron desocupadas, estas familias se reubicaron, esa no tuvo afectación, pero de acá para allá todas tuvieron afectación. Hasta Palestina llegó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, para recorrer las zonas más afectadas y hablar con las comunidades que hoy esperan una respuesta. En esas zonas, entonces viene la recuperación de las instituciones educativas y viene la gobernación a concurrir con el municipio para alguna recuperación de esas viviendas rurales. Incluso ha pensado en algunas construcciones que ya se han venido haciendo o planeando para otros municipios del departamento de Caldas. ¿Cuánto puede valer para Caldas la reconstrucción? El cálculo que tenemos es de 1.4 billones de pesos aproximadamente. A los habitantes de Palestina y de Chinchiná, municipios separados por apenas 20 minutos, les aseguró que el plan de reconstrucción ya está en marcha. El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, advierte que el terremoto dejó una huella profunda. Nosotros tenemos 9.500 viviendas afectadas, de ellas 2.250 en el piso, inhabitables. Tenemos la mitad de nuestra infraestructura educativa del departamento afectada. De 950 o 940 instituciones educativas tenemos 280 afectadas, muchas de ellas con pérdida total. Caldas todavía carga con las heridas del terremoto, pero entre los escombros sus habitantes se aferran a lo que queda, su tierra, sus pueblos y la esperanza de volver a empezar. 7 de la noche, 53 minutos. En Noticias Caracol seguimos contando las iniciativas que nacen para acompañar a las familias afectadas por el terremoto. Los días pasan, pero la solidaridad sigue presente porque recuerden que ayudar nos acerca. Comenzamos con un aporte que se acaba de conocer. ARA donará 12 millones de euros, cerca de 43.000 millones de pesos para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo Vélez Prella a través de su cuenta en X. A este aporte se suma el del BBVA. El banco donará 2 millones de euros, cerca de 7.200 millones de pesos, para atender necesidades humanitarias urgentes, contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. De otra parte, el grupo Aval, a través de Experiencias Aval, anunció 2 nuevas donaciones vinculadas a eventos solidarios para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. Serán 300 millones de pesos para Levantemos a Colombia, el partido que se jugará este 21 de agosto en el Campín, y 250 millones de pesos para Colombia Voces por la Vida, el concierto del próximo 23 de agosto. Pero la solidaridad también está llegando a los animales afectados por el terremoto. La TAM, Gabrica, el Instituto de Protección Animal, Corferias con Expopet y la Cruz Roja unieron esfuerzos para recolectar 60 toneladas de ayudas para perros y gatos. Y en medio de la recuperación, volver a conectar las regiones también es fundamental. Satena reactivó los vuelos entre Cali y Pizarro y entre Pizarro y Quibdó para facilitar la conectividad
entre el Valle del Cauca y el departamento del Chocó. Y vamos a cerrar con uno de esos gestos que emocionan y que las redes sociales ayudaron a hacer visible. Luis Suárez, vendedor de avena y fritos en Itagüí, decidió entregar lo que había recaudado con sus ventas para ayudar a los damnificados. Su aporte es muy distinto a las grandes cifras que acabamos de contar, pero su generosidad es enorme. Miren. Los buenos corazones como el de don Luis, hoy también llegaron militares argentinos al país y desde varios países del mundo se mantiene la solidaridad con Colombia. Carolina Bejarano, ¿desde qué lugares llegaron hoy las ayudas? Buenas noches. Andreina, televidentes, buenas noches. Pues mire, justamente esta ayuda ya es una realidad en los diferentes territorios afectados con distintas misiones. Como mencionaba nuestro compañero Julián Ríos, la ayuda argentina ya está en Chocó. Miren en estas imágenes, las Fuerzas Armadas argentinas también llegaron con equipamiento para cadena de frío, comunicaciones radiales y satelitales y 7.500 raciones individuales de emergencia que comenzarán a utilizarse de acuerdo a las necesidades identificadas en el terreno. Y en Cali ya están los camiones con la ayuda suministrada por China. Son 77,6 toneladas de ayuda humanitaria. La misión ha estado abanderada por el embajador de China en Colombia, quien recibió personalmente el cargamento a su llegada en su primera parada en Bogotá. La donación incluye 7.000 mantas termoprotectoras, 1.900 carpas de campaña, 200 lámparas solares, 15 plantas móviles purificadoras de agua y 20 generadores de energía, entre otros. También en Cali, una delegación israelí está trabajando en la recuperación de la ciudad. Con indumentaria de búsqueda y rescate trabajan en los edificios colapsados, también con maquinaria pesada para despejar vías obstruidas y encontrar a personas que han sido reportadas como desaparecidas. Y según la DIAN, 640 toneladas de ayuda internacional han ingresado por los aeropuertos de nuestro país para atender la emergencia. Gracias, Carolina. 7 de la noche, 57 minutos. Volvemos al plano nacional porque en Bogotá también se mantiene el apoyo para los damnificados por el terremoto. La recolección de ayudas continúa en 2 centros de acopio. Juan Andrés Beltrán, usted está en el Palacio de los Deportes. ¿Qué es lo que más se necesita? Ana Milena, buenas noches. Mire, Bogotá definitivamente se vistió de solidaridad porque acá han llegado toneladas y toneladas de ayudas que en este momento están siendo cargadas. Va un camión para Chocó, el otro va para Buenaventura y lo que más se está necesitando en este momento son alimentos no perecederos, también kits de aseo y asimismo también kits de noche. Me refiero a colchonetas, carpas y frazadas para las personas afectadas. Pero acá también se está liderando un movimiento y es que traigan materiales de construcción. Esto que irá principalmente enfocados hacia el departamento del Chocó y también hacia Buenaventura, algo que está siendo coordinado directamente desde la alcaldía de Bogotá, esto hacia los diferentes municipios del país. Mire, ahí en minutos va a partir otro camión también hacia el departamento del Chocó para llevar estas ayudas tan necesarias en este momento. Otro punto de recolección es el Vive Claro y allí estuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien envió el siguiente mensaje. Hoy salen de Bogotá 300 toneladas. Es casi el doble de lo que se ha recogido aquí en Vive Claro. 300 toneladas que van a ir dirigidas a la ciudad de Pereira. Hay sufrimiento. Aquí está una atención humanitaria muy importante. Más de 33 camiones. Se han sumado buena parte de los transportadores de Colombia en un compromiso de llevar esa atención humanitaria. Ya está seguramente el presidente a puertas de lanzar la emergencia económica. Se están preparando todos los decretos derivados de esa emergencia económica. Todas las carteras de gobierno están listas y preparadas para ese fin. Ya están en implementación buena parte de las ayudas, como por ejemplo el subsidio de arrendamiento, los subsidios para atender a empresas en muchas de estas ciudades. Quiere decir que esto ya está en marcha. Ya estamos en una fase de reconstrucción.
Mire, la ayuda se sigue necesitando y si usted quiere hacerlo en el Palacio de los Deportes, en el Vive Claro o en el Banco de Alimentos puede llevar su aporte en especie o incluso hacer donaciones económicas.